Hola cuarto, espero que todas y todos estén muy bien en casa y con sus familias cuidándose. En esta clase vamos a seguir trabajando con los polinomios. Vamos a ver el cuadrado de un binomio. Nosotros sabemos que un binomio es una expresión algebraica que tiene dos términos que se suman o se restan. Y a su vez dichos términos pueden ser positivos o negativos. Cuando nosotros resolvemos un cuadrado de binomio, lo que se obtiene es un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a ver esto de forma general. Tenemos un binomio que es a más b, que está todo elevado al cuadrado. El error frecuente es intentar distribuir la potencia a cada uno de los términos, lo cual no es correcto. Entonces lo que vamos a hacer es, como está multiplicado al cuadrado, vamos a escribir este factor multiplicándose a sí mismo dos veces por definición de potenciación. Y empiezo a distribuir. Entonces, me queda a por a más a por b más b por a más b por b. Nosotros sabemos que a por a es lo mismo que a al cuadrado. Acá tenemos a por b más b por a. Por propiedad conmutativa yo puedo cambiar el orden de los factores, ya que el orden de los factores no altera el producto. Entonces esto en vez de b por a lo puedo considerar como a por b. Por lo tanto nos quedaría dos veces a por b más a por b. Y lo podemos escribir como 2 por a por b. Y por último tenemos b por b, que es igual a b al cuadrado. Entonces, esta es la forma correcta de resolver un cuadrado de binomio, o sea, con esta fórmula que es un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a verlo en ejemplos prácticos. Tenemos el binomio x más 3 elevado al cuadrado, donde a es x y b es 3. Entonces vamos a aplicar la fórmula de cuadrado del binomio. Vamos a poner primero a al cuadrado, es decir, x al cuadrado. Ahora tenemos que poner más 2 por a por b, es decir, más 2 por a, que es x, por b, que es 3, más b al cuadrado, que b es 3, por lo tanto nos queda más 3 al cuadrado. El primer término lo dejo igual, ya que no hay ninguna operación que pueda resolver. En el segundo término puedo hacer el producto, puedo hacer 2 por 3 que nos da 6, por lo tanto nos queda más 6x, y resuelvo la potencia del tercer término, entonces nos queda más 9. Siguiente ejemplo, tenemos x más 1 todo elevado al cuadrado. Acá a es x y b es 1. Entonces a al cuadrado es x al cuadrado. Ahora tengo que hacer más 2 por a por b, es decir, más 2 por x, que es a, por b, que es 1. Y por último, el tercer y último término, más b al cuadrado, es decir, más 1 al cuadrado. El primer término lo dejo igual, ya que no tengo ninguna operación para resolver. En el segundo término resuelvo 2 por 1, que nos da 2, por lo tanto en dicho término nos queda más 2x. Y en el tercer término resuelvo la potencia, que 1 al cuadrado nos queda 1, por lo tanto esto nos da más 1. Y ahí ya terminé, ya que no puedo agrupar los términos porque este es de grado 2, este es de grado 1 y este es de grado 0 por ser término independiente. Siguiente ejemplo, 2x más 3 todo elevado al cuadrado. Acá a es 2x y b es 3. Entonces a al cuadrado es 2x al cuadrado. Fundamental poner paréntesis, ya que si no tiene los paréntesis la potencia solo se le aplica a la x, lo cual no es correcto, ya que todo el término está elevado al cuadrado, o sea, 2x está elevado al cuadrado. Ahora, seguimos. Tenemos que poner más 2 por a por b, es decir, más 2 por a, que es 2x, por b, que es 3, más b al cuadrado, es decir, más 3 al cuadrado. Acá en el primer término sí puedo distribuir la potencia, ya que acá tengo una multiplicación. Esto es equivalente a escribir 2 por x, entonces hago 2 al cuadrado por x al cuadrado. Por lo tanto, me queda 4x al cuadrado. En el término del medio hacemos 2 por 2, 4, por 3, 12. Por lo tanto nos queda más 12x. Y en el último término resuelvo la potencia. Entonces hago 3 al cuadrado, que nos da 9. Pero no siempre los tres términos nos van a quedar positivos, ya que no siempre vamos a tener tanto a como a b positivos. Vamos a ver un ejemplo de este tipo. Acá tenemos x menos 1 elevado al cuadrado. Entonces a es x y b es menos 1. Vamos a escribir este trinomio cuadrado perfecto. Sería a al cuadrado, es decir, x al cuadrado, más 2 por a por b, es decir, a es x, entonces nos queda 2 por x por menos 1, que es b.
más b al cuadrado, es decir, más menos 1 elevado al cuadrado. El primer término nos queda igual, nos queda x al cuadrado. En el segundo término podemos hacer 2 por menos 1, que más por menos nos da menos, así que este término nos da menos 2x. Y en el tercer y último término, menos 1 al cuadrado nos da 1 positivo. Fíjense que el único término que queda negativo es el del medio. ¿Por qué? Porque el primer término y el último, es decir, a y b, están elevados al cuadrado. Fíjense acá, tenemos a al cuadrado y b al cuadrado. Y todo número elevado al cuadrado siempre nos va a dar positivo. Por lo tanto, no hay chance de que alguno de esos dos términos nos quede negativo. Vamos a ver otro ejemplo más. Tenemos x menos 2 al cuadrado. Acá a es x y b es menos 2. Entonces a al cuadrado es x al cuadrado. Más 2 por, y ahora reemplazo a por b, es decir, x por menos 2. Y en el tercer y último término tenemos b al cuadrado. Por lo tanto ponemos más menos 2 al cuadrado. El primer término, que es x al cuadrado, nos queda igual. En el segundo término, más 2 por menos 2 nos da menos 4, ya que más por menos es menos y 2 por 2 es 4. Entonces nos queda menos 4x. Y en el último término, menos 2 al cuadrado, base negativa exponente par, nos da resultado positivo. Por lo tanto nos queda más 4. Nuevamente vemos que el primer término, que es a al cuadrado, nos queda positivo. El último término, que es b al cuadrado, también es positivo. Y el término que es negativo es el del medio, es decir, el 2 por a por b. Y vamos a hacer el último ejemplo. Tenemos x menos 1/2 al cuadrado. A al cuadrado, perdón, a es x y b es menos 1/2. Entonces a al cuadrado es x al cuadrado. Más 2 por, y ahora tengo que poner a por b, es decir, reemplazo a por x y a b por menos 1/2. Y en el último término, más b al cuadrado, es decir, más menos 1/2 al cuadrado. Entonces el primer término, que es x al cuadrado, nos queda igual. En el segundo término hago 2 más 2 por menos 1/2. Más por menos nos va a dar menos. Y 2 por 1/2 nos da 2/2, que se simplificó nos da 1. Por lo tanto nos queda menos, por regla de los signos, una x. Y en el último término, menos 1/2 elevado al cuadrado nos va a dar positivo. Y 1/2 elevado al cuadrado es 1/4. Por lo tanto nos queda positivo 1/4. Y ahora vamos a dividir polinomios, pero vamos a dividir polinomios con cierta característica utilizando una regla que sirve para ello, que se llama regla de Ruffini, que es un método práctico que se utiliza para dividir un polinomio por un binomio de la forma x más a, siendo a el término independiente perteneciente a los números reales, es decir, puede ser positivo, negativo, una fracción, un decimal, etc. Ejemplo de estos polinomios de la forma x más a es x más 2, x menos 5, x más 1/3 y x menos 5/2. Acá a vale 2. Acá a es menos 5, acá a es 1/3 y acá a es menos 5/2. Si observamos más estos polinomios de la forma x más a, vemos que en todos los casos el coeficiente principal es 1, ya que el número que multiplica a la x es un 1, y el grado de estos polinomios también es 1. Fíjense que al no tener escrito un exponente la x, quiere decir que el exponente es 1, por lo tanto el grado del polinomio es 1. Es decir, estos polinomios de la forma x más a tienen la característica de tener coeficiente principal 1 y ser de grado 1. Vamos a dividir los polinomios p de x dividido q de x, siendo p de x 2x al cubo más 5x al cuadrado menos x menos 5, y q
la forma x más a, es decir, es x más 2. Lo primero que me tengo que fijar es que el polinomio dividendo, que es p, esté completo y ordenado. Recordemos que en una división p es el dividendo y q es el divisor, que es de la forma x más a. Entonces, el polinomio p está completo y ordenado. Tenemos el término de grado 3, el de grado 2, el de grado 1 y el término independiente. Entonces, lo que voy a hacer ahora es usar los coeficientes del polinomio, es decir, los números que multiplican a las x y el término independiente, por supuesto. Entonces, el primer coeficiente es 2 y lo escribo. Fíjense que acá lo puse. El segundo coeficiente es 5, el tercero es menos 1 y el término independiente menos 5. Y ahora lo que hago es utilizar el opuesto del término independiente del divisor. Es decir, acá, como el término independiente es 2, utilizo el opuesto que es menos 2 y lo escribo acá a la izquierda. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para utilizar esta regla? Lo primero que vamos a hacer es bajar el primer coeficiente, que es 2. Y ahora lo que hago es multiplico este 2 por el menos 2. 2 por menos 2 nos da menos 4. Y lo pongo acá abajo del 5. Y ahora lo que hago es sumar estos dos coeficientes. 5 más menos 4 es lo mismo que hacer 5 menos 4, ya que más por menos nos da menos. Y 5 menos 4 es 1. Y ahora empiezo a repetir lo mismo que hice. Multiplico 1 por menos 2, que nos da menos 2, y lo escribo abajo del 1. Y hago menos 1 más menos 2, que es lo mismo menos 1 menos 2, y nos da menos 3. Ahora vuelvo a multiplicar este número por el menos 2. Menos 3 por menos 2 nos da 6, lo pongo abajo del menos 5 y sumo. Menos 5 más 6 nos da 1. Este último número que yo acá puse en color rojo es el resto de la división. Y con el resto de los coeficientes voy a escribir el polinomio cociente, es decir, el resultado de la división. Para ello lo que yo sé es que el polinomio cociente es de grado 2 porque es de un grado menos que el polinomio dividendo. Como acá el polinomio dividendo es de grado 3, el resultado de la división va a ser de un grado menos, es decir, de grado 2. Entonces, con estos coeficientes yo formo ese polinomio. Es decir, el primer coeficiente va a ser el del término de mayor grado, es decir, de grado 2. Por lo tanto, nos queda 2x al cuadrado. El siguiente coeficiente es el de grado 1, por lo tanto nos queda más una x. Y el último coeficiente es el término independiente. Si observamos, el polinomio nos queda siempre completo y ordenado. Tenemos el término de grado 2, de grado 1 y término independiente. Y de esta forma ya terminamos la división. Puede ser que al principio parezca medio engorroso, pero después se dinamiza mucho esta regla y al practicarla resulta mucho más sencillo porque hacemos más o menos siempre los mismos procedimientos. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a dividir los polinomios a de x dividido b de x. Acá tengo el polinomio a y el polinomio b. Lo primero que me fijo es si el polinomio a de x está completo y ordenado. En este caso no está completo y ordenado. Tenemos el término de grado 2, después el de grado 4 y el de grado 0, el término independiente. Entonces lo que hago es completarlo y ordenarlo, que nos queda de la siguiente forma. Obviamente el polinomio divisor es de la forma x más a. Acá a es 1. Entonces utilizo los coeficientes de a de x para hacer la regla de Ruffini. Primero, el primer coeficiente es menos 3, el segundo es 0, el siguiente es 8, el que le sigue es 0 y por último el término independiente que es menos 7. Y a la izquierda pongo el opuesto del término independiente del polinomio divisor, es decir, menos 1. Recuerden que el opuesto es aquel número que obtenemos al cambiarle el signo. Nuevamente bajo el primer coeficiente, el menos 3, y empiezo a multiplicar. Menos 3 por menos 1 es menos por menos más, y 3 por 1, 3. Ahora hacemos 0 más 3, nos da 3. Vuelvo a multiplicar. 3 por menos 1 nos da menos 3. Lo pongo abajo del 8. 8 más menos 3 es lo mismo que 8 menos 3, nos da 5. Vuelvo a multiplicar. 5 por menos 1 nos da menos 5. 0 más menos 5 es lo mismo que 0 menos 5, que nos da menos 5. Y la última multiplicación, menos 5 por menos 1 nos da 5 positivo, y menos 7 más 5 nos da menos 2. Este último valor, menos 2, es el resto de la división. Y ahora vamos a escribir el polinomio cociente. Como el polinomio dividendo, que es a de x, es de grado 4, el polinomio cociente es un grado menos, es decir, de grado 3. Entonces nos va a quedar
menos 3x al cubo, que es el primero de los coeficientes. Ahora sigo con el siguiente, que es positivo, entonces nos queda más 3x al cuadrado. Sigo con el siguiente coeficiente, más 5x. Y por último el término independiente, menos 5. Una vez más, vemos que el polinomio nos queda completo y ordenado. Grado 3, grado 2, grado 1, término independiente. Tercer y último ejemplo de la regla Ruffini, vamos a dividir los polinomios m de x y n de x. Primero me fijo si el polinomio dividendo está completo y ordenado, que en este caso no, porque tenemos el término de grado 3, el de grado 2, nos falta el de grado 1 y tenemos el término independiente. Entonces ahí lo completé y lo ordené. Y nos aseguramos de que el polinomio divisor sea de la forma x más a, que en este caso lo es, ya que es x menos un medio. Entonces utilizo los coeficientes, el primero es menos 1, el que le sigue es el 4, después el 0 y por último el término independiente que es menos 2. Y a la izquierda pongo el opuesto del término independiente, del polinomio divisor. Acá el término independiente es menos un medio y el opuesto es un medio positivo. Y empiezo a aplicar la regla de Ruffini. El primer coeficiente lo bajo igual y empiezo a multiplicar. Menos 1 por un medio nos da un medio positivo y lo pongo abajo del 4 para luego sumarlos. Entonces 4 más menos un medio es lo mismo que 4 menos un medio, que nos da 7 medios. Vuelvo a multiplicar. 7 medios por un medio nos da 7 cuartos. Y ahora lo sumo con el 0. 0 más 7 cuartos nos da 7 cuartos. Y ahora vuelvo a multiplicar. 7 cuartos por un medio nos da 7 octavos. Y menos 2 más 7 octavos nos da menos 9 octavos, que va a ser el resto de la división. Y como nuestro polinomio m de x, que es el dividendo, es de grado 3, el polinomio cociente va a ser de grado 2, siempre un grado menos. Entonces escribo el polinomio cociente. Entonces nos queda menos 1x al cuadrado más 7 medio de x más 7 cuartos, que es el término independiente, este último. Entonces de esa forma ya dividí este polinomio por la regla de Ruffini. Y ahora vamos a ver un teorema que se llama teorema del resto, que viene bastante de la mano del teorema de Ruffini, con la regla de Ruffini. El resto de una división de un polinomio p de x por otro polinomio q de x de la forma x más a, ¿sí? Que es la forma que tiene que cumplir el divisor también al aplicar la regla de Ruffini, es el que se obtiene al hacer el valor numérico del polinomio cuando x es igual a menos a. Recuerden que el valor numérico es aquel que obtenemos al reemplazar a la indeterminada, es decir, a la x por algún número. Entonces, en este caso lo vamos a reemplazar a la x por el opuesto del término independiente del divisor, que es el mismo que utilizamos acá en Ruffini. Entonces lo que vamos a hacer ahora es aplicar el teorema del resto para verificar que el resto de las tres divisiones que hicimos anteriormente está bien. Entonces, en el primer ejemplo que teníamos los polinomios p de x dividido q de x, ¿sí? Que ahí los escribí, voy a reemplazar en p de x a x por el opuesto del término independiente de q, es decir, por menos 2. Entonces ahí lo reemplacé y empiezo a resolver. En el primer término, menos 2 al cubo nos da menos 8, por lo tanto nos queda 2 por menos 8. En el segundo término, menos 2 al cuadrado nos da 4 positivo, por lo tanto nos queda más 5 por 4. Acá suprimo paréntesis, menos por menos nos da más, así que este término nos queda positivo, o sea, más 2. Y por último, menos 5, que es el término independiente. Resuelvo el producto del primer término, 2 por menos 8 nos da menos 16. Segundo término, 5 por 4, 20, así que nos queda más 20, más 2, menos 5. Y si resuelvo esas operaciones finales, nos queda que el valor numérico de este polinomio es 1, que si volvemos a la diapositiva anterior coincide con el resto. Vamos a ver el segundo ejemplo. Vamos a encontrar el resto de hacer a de x dividido b de x. Para eso reemplazo en el polinomio a de x a x por menos 1, es decir, el opuesto del término independiente de b. Entonces, ahí reemplacé y empiezo a resolver. Menos 1 al cuadrado nos da 1 positivo, entonces nos queda 8 por 1. En el segundo término, menos 1 a la cuarta nos da 1 positivo, por lo tanto nos queda menos 3 por 1 y el término independiente, que es menos 7. Una aclaración que recién se me pasó a decirles. Para hacer el teorema del resto no hace falta que el polinomio dividendo esté completo y ordenado. Van a llegar igualmente al mismo valor del resto.
Bueno, ahora sigo resolviendo. En el primer término, 8 por 1 nos da 8. En el segundo término, menos 3 por 1 nos da menos 3. Y por último, el término independiente, que era menos 7. Y resuelvo esa resta, entonces nos queda que el resto de hacer a de x dividido b de x es menos 2. Y por último, tercer ejemplo, que es el que tenemos acá arriba, acá hicimos Ruffini, vamos a dividir los polinomios m de x dividido n de x. Entonces, en el polinomio m de x voy a reemplazar a las x por un medio positivo, que es el opuesto del término independiente del polinomio divisor. Entonces, reemplacé las x por un medio positivo, y empiezo a resolver. En el primer término, un medio al cubo nos da un octavo, y con este menos que tiene acá adelante nos queda menos un octavo. En el segundo término tenemos un medio al cuadrado que nos da un cuarto, y 4 por un cuarto nos da 1 positivo. Y por último tenemos el menos 2. Y resuelvo estas operaciones, menos 1 octavo más 1 menos 2 nos da menos 9 octavos. Que fíjense que el resto que obtuve acá es el mismo resto que tengo acá en la regla de Ruffini. Entonces el teorema del resto, además de para saber el resto, nos va a servir para verificar si lo que hicimos en la regla de Ruffini es correcto. Bueno, recuerden escribirme todas las veces que lo necesiten, así los voy ayudando con la resolución del trabajo y nos vemos próximamente en las clases de Zoom. Les mando un saludo gigante y que tengan una hermosa semana.